y vamos a estar preparados para el próximo viernes para poder dar el curso presencialmente. Nos vamos a buscar un aula hasta el tercer nivel. Con el auxilio del altavoz creo que podemos realizar nuestra sesión por si hay actividad huelguera en el primer piso. Yo voy a hablar con el coordinador para que nos abra una clase, un salón en el tercer piso para que nos vayamos hasta arriba a poder trabajar, y con el altavoz no hemos tenido problema. Ya hemos tenido otras experiencias de 8 años y así vamos a poder trabajar. Bien, entonces hemos terminado ya el punto del derecho notarial, vimos los sistemas, vimos las características, vimos las fuentes. A ver, buenas tardes. Este es un mensaje, dice automático, pero ya no terminé de leer. Buenas tardes. Entonces, vimos todos los elementos del derecho notarial. Ahora vamos a ver en sí al notario. Vean, lo que regula el derecho notarial son 3 elementos. La mayoría me contestó bien 2. Me consignaron función notarial, me consignaron el quehacer del notario, me consignaron la actividad profesional. Está bien, es lo mismo. Es lo mismo, no es necesario que sea función notarial, pero lo que podemos aplicar es servicios profesionales, función notarial, pero la teoría formal del instrumento público también me lo consignaron bien. Lo que no me consignaron bien fue la organización legal del notariado. Me recuerdo que yo les dije como institución, no del notario. No es la organización legal del notario, no, es la organización legal del notariado como institución. Ahí me fallaron en esa respuesta. Como las respuestas tienen una ponderación de hasta 3 puntos, entonces cada uno de esos elementos, función notarial, organización legal del notariado y teoría formal del instrumento público, es un punto cada una, si está correcto, si se le pidió fundamento jurídico, si tiene fundamento jurídico. En el fundamento jurídico no me están aplicando los fundamentos jurídicos. Yo cuando califico tengo mis códigos, como que me fueron examinando. Tengo mis códigos, y cuando alguien me consigna un artículo de los que yo no he citado en las clases, pues voy y veo en la ley. Me sucedió algo con el Código de Comercio. Me citaron un artículo 288, creo que es, que yo no cité, pero cuando lo fui a ver en el código sí tenía parte de la respuesta. Entonces, yo califico de esa manera. Tengo mis códigos, leo detenidamente los exámenes, pues claro, soy ser humano, como dice don Luis Carrali de Teresa, lo más humanamente perfecto. Entonces, me puedo equivocar. Y para eso de que me puedo equivocar, que no sumé bien, que no califiqué alguna respuesta, o alguna circunstancia, entonces para eso está el procedimiento de la revisión. Les había ofrecido publicar las notas hoy, pero no hemos realizado el examen extemporáneo que lo teníamos programado para el miércoles, pero lamentablemente suspendieron las actividades académicas como consecuencia de los movimientos populares que se suscitaron a consecuencia de disposiciones gubernamentales. Entonces, el examen extemporáneo, quienes tengo 4 solicitudes por escrito que me han presentado y creo que se las entregaron al licenciado Rudy, tengo ya esas solicitudes de examen extemporáneo. Si hay alguien más que se vaya a examinar en forma extemporánea, el lunes. El lunes que nos toca presencial, vamos a aprovechar, y va a ser el lunes porque no sea que el viernes, por alguna circunstancia, no nos dejen realizar nuestra sesión presencial. Entonces hay que prever esas circunstancias. Entonces, el lunes va a ser nuestro examen extemporáneo para quienes presenten su solicitud, quienes tengan justificación por qué no se presentaron al examen ordinario. Las notas ya están grabadas, solo es de incorporar los 2 o 4 exámenes extemporáneos que hay. Quiero saber si hay alguien más para el lunes, el mismo lunes los califico y el mismo lunes subo las notas de los exámenes. No son muy halagadoras, eso sí les quiero decir, que las notas no son muy halagadoras.
sí me preocupa mucho. Vamos a ver, Raúl, que le escucho, está levantando la ¿Qué mano. tal, licenciado? Buenas tardes. Sí, Mire, yo Raúl. no le mandé nota al licenciado Rudy porque realmente cuando yo hablé con usted el día que pues, se practicó el examen, usted me dijo que solo le hablara a usted ese día. Ah, sí, correcto. No, yo sé quiénes son los estudiantes que yo les dije que se presentaran el día del examen extemporáneo, ¿verdad? Ok, muchas gracias, Dick. Sí, porque aquí hay que cambiar las variantes, hay que hacer nuevas variantes, entonces eso nos lleva un poco más de... Ya están listas las variantes, porque estaban listas para el miércoles. Lamentablemente no se pudo realizar. Muy amable. Los quiero exhortar, previo al segundo examen extemporáneo, si ustedes están de acuerdo, si les parece, podemos realizar una sesión previa, extemporánea, al examen, porque creo que hay elementos que ustedes me dicen, sí, todo está claro, y ahí me suben las manitas, pero yo al calificar los exámenes sí veo que no, hay muchas dudas. Hay muchas dudas, no sé por qué no preguntan. A estas alturas no hay que tener vergüenza de preguntar. Como decía mi papá, que en paz descanse. Vergüenza es cuando los agarran robando, dice, eso es vergüenza. Dice. No, pero hay que preguntar, no hay que tener vergüenza. Cualquier pregunta para uno es importante, tal vez para los demás no, porque yo sé que hay quienes laboran con notarios, sé que hay quienes son parientes de notarios o que tienen algún conocido que es notario y pueden preguntar, se pueden apoyar. Entonces sí creo que no se me vayan a desmoralizar con las notas porque no son halagadoras. La verdad es que no son halagadoras. El más alto es 22 puntos. Ese es el punteo más alto. Y solo creo que hay dos. Y el más bajo son 2 puntos. Entonces, las notas no son halagadoras. Yo les pido que, yo les dije, ¿se acuerdan cuando llegamos con el licenciado Rudy, el licenciado Sebastián? Les dije, el secreto de este curso es estudiar desde el primer día. Entonces, tenemos 40 puntos en el examen segundo parcial y tenemos que aprovechar esos 40 puntos. Bien, el tema de hoy es el tema número 3, vamos muy atrasados en el programa, los voy a tener que convocar a una sesión extraordinaria y yo les voy a sugerir 2 fechas, aprovechando de que vamos a entrar ya en un receso. Yo espero que en los exámenes segundo parcial sea hasta de regreso del descanso que va a haber, entonces en ese receso que no hay actividades académicas, voy a tratar de buscar 2 fechas, proponérselas y si ustedes están de acuerdo realizamos la sesión extemporánea para poder, no extemporánea, extraordinaria, para poder avanzar en el tema del programa. El tema que nos vamos a ver es el notario. Aquí ya hemos tenido algunos elementos que nos ayudan, que nos vamos a reforzar con la definición de notario. En la definición de derecho notarial me fallaron también, no sé por qué me fallaron ahí. No es de inventárnosla, es de que tenga los elementos, ¿sí? Que tenga los elementos que hemos citado. Y no los cito yo, son doctrinarios, están en la doctrina, están en los libros de textos. Si ustedes tienen libros de derecho notarial, ahí van a encontrar la definición del derecho notarial. La definición de notario, ya en alguna oportunidad ya habíamos dado algunos avances. El notario es el profesional del derecho, encargado de una función pública que consiste en recibir, interpretar y darle forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos públicos adecuados, en algunos casos conservando los originales, extendiendo copias que se llaman testimonios, extendiendo copias que dan fe de su contenido. Algunos autores le agregan y que está facultado para conocer asuntos de jurisdicción voluntaria. Eso le digo a algunos autores, se lo agregan porque no en todos los países, los notarios tienen el privilegio de poder conocer asuntos de jurisdicción voluntaria, no en todos los países. Hay países donde el notario ni siquiera puede autorizar matrimonios. El miércoles tuvimos una reunión en el Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial, donde asistió la presidenta electa del Colegio de Abogados y Notarios y algunos miembros de su junta directiva,
miembro de junta directiva del Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial, y recibimos al notario David Figueroa Márquez, que es candidato a ser presidente de la Unión Internacional del Notariado. Él es mexicano y va en representación del notariado de la Unión Internacional a la elección que va a ser en septiembre en Berlín, Alemania. Ahí va a ser la elección. Y él nos comentaba que con la experiencia que él tiene, que hay países que no tienen jurisdicción voluntaria, que Guatemala es pionera en jurisdicción voluntaria. Entonces, por eso le digo, algunos tratadistas se lo agregan. Bien, es un profesional del derecho. ¿Por qué es un profesional del derecho? Porque el artículo 2 del Código de Notariado exige que para ejercer esa función, esa actividad profesional, se necesita un título facultativo. Y como consecuencia de eso, es un profesional del derecho, encargado de una función pública. Hoy en la mañana estuve en la facultad en un acto de graduación, fui asesor de la tesis de la sustentante, y me acordé de ustedes cuando les digo, miren, cuando la autoridad, quien está en funciones de decano, les impone el bonete, en ese momento están recibiendo la fe pública. Y esa función pública, y prestó juramento ante el tribunal examinador, y me recordé inmediatamente de ustedes, y digo, miren, cuando ustedes tengan la oportunidad de ir a un acto, pues analícenlo desde el punto de vista de lo que ustedes y en el futuro y próximo futuro van a realizar. La función pública, sus características, otra pregunta que no mucho, las características en el 154 de la Constitución Política de la República. ¿Cuáles son las características? Bueno, una característica es indelegable, es decir, es personal. La ley le califica como personalísimo, no se puede delegar. Otra característica es que debe prestarse juramento para poder ejercer la función pública. Otra característica es que el notario solo puede realizar lo que la ley le permite realizar. Ahí teníamos 3 características que se estaban pidiendo en una de las preguntas de las variantes, y el fundamento jurídico estaba en el 154 de la Constitución Política de la República. Y entonces vemos que el notario es un profesional del derecho, ejerce una función pública. ¿En qué consiste esa función pública? Esa función pública consiste en recibir, en interpretar y en darle forma legal a la voluntad de las partes. Cuando las personas llegan y le manifiestan al notario que necesitan o que desean o que van a comprar un inmueble o que van a dar en arrendamiento un inmueble o que van a necesitar que un banco o una institución financiera les conceda un préstamo, pues en ese momento el notario está recibiendo la información, y al recibir la información le va a dar forma legal. La hipoteca no es contrato, ¿no? Porque había una pregunta que decía, cite 3 contratos que se inscriben en el registro de la propiedad, y algunos me consignaron hipoteca. La hipoteca no es un contrato. La hipoteca es un derecho real de garantía que va concatenado con un contrato. El contrato puede ser un préstamo bancario con garantía hipotecaria, puede ser una compraventa de inmueble con garantía hipotecaria. Es decir, la hipoteca no es contrato. La hipoteca es un derecho real de garantía. Y entonces vemos que por eso se interpreta la voluntad de las partes. ¿Qué es lo que las partes quieren? Porque las partes llegan y dicen, mire, licenciado, quiero comprar un terreno. Mire, voy a vender un pedazo de terreno. Eso es lo que las personas le van a manifestar. Y el notario va a analizar si se puede desmembrar la fracción, si se puede realizar la compraventa del bien inmueble. Muchas personas piensan que es de tomar el protocolo y empezar a redactar el instrumento público. No es así. Hay que hacer un estudio del bien. Yo comento mucho un caso que me sucedió hace muchos años, que llegan unas personas a la oficina y me dicen, licenciado, quiero vender el inmueble. Aquí tengo mis escrituras, quiero vender el inmueble. Y cuando recibo el testimonio para acreditar la propiedad, le digo, mire, disculpe, pero este no está inscrito en el registro de la propiedad.
Bien, me dijo, si yo lo fui a recoger al registro de la propiedad, hasta me devolvieron dinero. Le devolvieron dinero porque le suspendieron la inscripción. No estaba inscrito. Y ese contrato tenía años. Tenía como 8 o 9 años. Y la señora con su testimonio me dice, yo lo fui a recoger. Sí, le dije, pero esto no está inscrito en el registro de la propiedad. ¿Y por qué no estaba inscrito en el registro de la propiedad? Porque sobre el inmueble había una tutela del Estado. Es una limitación. Había una tutela del Estado. Aquí le digo, mire, aquí lo que hay que hacer es cancelar la tutela del Estado. Una vez que se ha cancelado la tutela del Estado, entonces ya puede usted vender el inmueble. Y la cancelación de la tutela del Estado nos lleva un año. Es decir, no es nada más de agarrar el protocolo. Muchas personas, ayer me llamaron unos clientes y me dicen, mire, vamos a un contrato de compraventa de un inmueble en tal lugar. Y le digo, bueno, ¿sabe cuánto va a pagar de impuesto al valor agregado? No me dice cuánto voy a pagar. Solo de impuesto al valor agregado va a pagar 78,000 quetzales. ¿Cómo va a ser? No tengo ese dinero. No es nada más de autorizar las escrituras. Por eso ese recibe, interpreta qué negocio, qué características, qué modalidad tiene el negocio jurídico que desean realizar. Redacta el instrumento público, dice redactando los instrumentos adecuados. ¿Por qué los instrumentos adecuados? Porque tenemos 7 instrumentos públicos. ¿Cuál es el que se adapta a la necesidad de la persona que está requiriendo nuestra función notarial, nuestros servicios profesionales? ¿Cuál es el instrumento que se adapta? Y tenemos 7 instrumentos públicos que podemos autorizar. De esos 7, la mayoría de las veces son escrituras públicas. La mayoría de las veces son escrituras públicas. Otras veces, actas notariales. Esos son los 2 instrumentos que tienen preponderancia en el ejercicio de la función notarial para hacer constar hechos o circunstancias, acta notarial. Actos o contratos, escritura pública. Entonces, por eso la definición. Es el profesional del derecho encargado de una función pública que consiste en recibir, interpretar, darle forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos públicos adecuados. Él sabrá cuál es el que va a redactar. Hoy en la mañana platicaba con una notaria, colega, y comentábamos, y le digo, mire, pasan casos increíbles. Hace años yo estaba atendiendo un asunto y le digo a la persona, mire, pero aquí necesito la escritura para demostrar la propiedad. Yo tengo la escritura, licenciado, me dijo, yo la tengo en mi casa, pero entonces necesito que me la traiga. Es que la licenciada me dio la escritura. Bueno, dije, como las personas así mencionan, cuando tienen el testimonio, que es una copia, de conformidad con la ley, es una copia fiel de la escritura matriz, pues dije, me va a traer el testimonio. Pero las personas dicen, yo tengo la escritura. Estas son mis escrituras, pero son copias. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que cuando llegó la persona, me lleva la escritura en hojas de papel sellado especial para el protocolo. Bueno, no le dije nada a la señora, solo me sorprendí. Busqué a la notaria, nunca la encontré. Hablé con la directora del Archivo General de Protocolos, le conté el caso, buscamos a la notaria, nunca la encontramos. Entonces, ahí tengo las hojas en la oficina, en el expediente de la señora, ahí están las hojas de papel sellado especial para protocolo. Y cuando estuve en el registro de la propiedad, que tuve la oportunidad de estar de operador electrónico cuando iniciaron las operaciones electrónicas en el registro de la propiedad, pues nos llevó la sorpresa que recibimos un contrato de compraventa de bien inmueble en acta notarial. En acta notarial, un contrato de compraventa de bien inmueble. Entonces, por eso es que necesitamos interpretar bien cuáles son los elementos del derecho notarial, para qué sirve, cuándo vamos a utilizar el instrumento. Por eso es redactando los instrumentos adecuados. Bien, entonces, ¿cuál es la formación profesional? Bueno, la formación profesional la hemos venido viendo desde hace tiempo.
La formación profesional es lo que ustedes están viviendo ahora. Ustedes están cursando, cerrando pensum, ya van encaminados a cerrar pensum, luego vendrá sus clínicas, luego vendrá su examen, su preparación de examen técnico profesional, que le dicen privado, pero la denominación correcta es examen técnico profesional. Luego vendrá el examen público de tesis, y esa es la formación. Aquí en Guatemala nos formamos para ser abogados y para ser notarios. Yo diría, en Guatemala nos formamos para ser notarios y para ser abogados. Si ustedes ven, me imagino que habrán leído, cuando se regula en el Código Civil requisitos para ser registrador de la propiedad. ¿Cuáles son los requisitos para ser registrador general de la propiedad? Pues los requisitos para ser registrador general de la propiedad, en la legislación del Código Civil regula ser notario y abogado. No regula ser abogado y notario, como comúnmente los identificamos, ¿no? Sino ser notario y abogado. Ese es el requisito. ¿Qué quiere decir? Tiene que ser más notario que abogado, es decir, tiene que tener una formación académica, científica o técnica y profesional más como notario que como abogado, porque el derecho notarial va muy concatenado, va muy unido con el derecho registral. Entonces tenemos que esa es nuestra formación, título simultáneo. Nuestro título simultáneo es de notario y juntamente obtenemos el título de notario. Y por supuesto que recibimos un grado académico. Ese grado académico es la licenciatura. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Pues yo creo que lo de licenciado en Ciencias Sociales creo que se nos ha ido desvirtuando un poco. Perdemos el concepto de los problemas sociales, los problemas económicos y los problemas políticos. Y tenemos que estar al día, conociendo. Muchos dicen es que yo no leo los periódicos, solo malas noticias, pero lean las columnas. Lean las columnas donde vamos a obtener criterios de distinta naturaleza. Yo me recuerdo cuando estábamos en la facultad, estudiamos Derecho Internacional Privado, bueno, los cursos de Derecho Internacional Privado y Derecho Internacional Público, el profesor nos decía, tienen que leer los diarios, los periódicos, tienen que leerlos, porque de ahí viene el examen. Entonces teníamos que comprar los periódicos o prestar un periódico por ahí. Mira, compraste el Gráfico, compraste La Nación, que eran los periódicos de esa época, de la prensa libre que todavía ya estaba. Había otros periódicos y había que ir uno buscando y leyendo, porque ya sabía uno que de ahí, de los problemas internacionales, venían las preguntas de lo que nos explicaba el profesor de Derecho Internacional Público. Y vemos entonces de que esa es la formación jurídica. Tenemos esa formación. Hay otras clases de formación. Cuando vimos los sistemas, vimos que está el sistema de número o el sistema por oposición, que se obtiene el título de abogado, puede ejercerse como abogado, también se obtiene el título de notario, pero lo pueden obtener conjuntamente como nosotros o lo pueden obtener individualmente, pero no pueden ejercer. Esa es una formación diferente, porque no pueden ejercer, sino que tienen que seguir estudiando, preparándose para sustentar un examen por oposición para poder optar a una notaría que le va a asignar el Estado. Esa sería entonces la formación a través de un sistema por oposición. Sistema por oposición. Existe, alguien quiere entrar todavía, existe en la ciudad de Buenos Aires, en la República de Argentina, existe la única universidad notarial en el mundo, la Universidad Notarial Argentina. Ustedes pueden entrar a la página, hay cursos en línea, se pueden recibir cursos en línea de Derecho Notarial en la Universidad Notarial Argentina, donde exclusivamente para ser notarios, para ejercer como escribanos. En Argentina son escribanos, no les denominan notarios, sino les denominan escribanos. Entonces, esa es una formación totalmente distinta. Por supuesto que son abogados,
ya tienen el título de abogado, pero aspiran a ser notarios, tienen que recibir, tienen que graduarse de la Universidad Notarial Argentina, que está en Buenos Aires y que es la única que tiene esa categoría, y ahí es donde les dan entonces el título de notario para poder ejercer. Una vez que tienen el título de notario, también tienen que esperar la oposición, porque también son notarías de número o numérico. Nosotros tenemos esa facultad de obtener, de estudiar 5, 7, 10 años para poder obtener el título de notario y el título simultáneo de abogado. Pero el mayor privilegio es que podemos ejercer conjuntamente. Hoy en la mañana podemos ser abogados, en la tarde podemos ser notarios, todo al mismo tiempo. Al mismo tiempo, pues, en la mañana vamos a tribunales, somos abogados, preparamos nuestros escritos, nuestras demandas, nuestras defensas, excepciones, los recursos e impugnaciones, somos abogados. Esa es otra pregunta que no me pudieron responder. La diferencia entre abogado y notario. Casi la mayoría solo me dijo el notario tiene fe pública y el abogado no. Casi solo eso me contestaron, pero hay otras cosas que el abogado se diferencia del notario. Bien. ¿Cuáles son los deberes y cuáles son las obligaciones que surgen? En cuanto a los deberes y las obligaciones, vamos a encontrar que hay deberes propios de ser notario. Deberes propios, con el solo hecho que la autoridad de la facultad les imponga el bonete, ustedes ya son notarios, ya obtienen el título de notarios. Y les digo el bonete porque los que se gradúan de licenciados en ciencias jurídicas y sociales no les imponen bonete. Sí les imponen toga, pero no les imponen bonete. Por eso no digo cuando les imponen la toga, no, cuando les imponen el bonete, que es el último elemento de la vestimenta de obtener el título de notario. Desde ese momento que la autoridad les impone el bonete, o tiene distintos nombres, pero desde ese momento se obtiene la fe pública. Y entonces hay quienes se gradúan solo de licenciados en ciencias jurídicas y sociales. Ese es el grado académico, nada más. Y entonces vamos a ver que hay deberes propios de ser notario. Solo por el hecho de que ustedes reciban la imposición del monete en el acto de graduación, ya surgen deberes propios de ser notarios. Es decir, de haber adquirido el título, obtenido, es adquirido, es obtenido. Vean, hay que tener mucho cuidado con las expresiones. Por ahí les subrayé algunas faltas de ortografía y algunas expresiones que no son adecuadas al ejercicio del notariado. Pero, ¿cuáles son esas obligaciones propias de ser notario? Bueno, la primera obligación propia de ser notario es registrar la firma y el sello y el título. Son tres: la firma, el sello y el título en la Corte Suprema de Justicia. Esa es obligación propia de ser notario. Otra obligación propia de ser notario es colegiarse. Él tiene la obligación. Alguien me dice, mira, yo no me voy a colegiar. Yo no me voy a colegiar porque yo no quiero ejercer todavía. Bueno, tienes 6 meses para colegiar. ¿Así por qué? Me dice. Porque si no, la universidad rinde un informe al colegio profesional quienes se han graduado durante esos 6 meses. Y si no te vas a colegiar dentro de ese periodo, te van a imponer una multa. Entonces vemos, ahí hay consecuencias. Entonces la colegiación es una obligación propia de ser notario. Vayan tomando nota, vayan tomando nota. La colegiación profesional está regulada en el artículo 90 de la Constitución Política de la República y en el artículo 5 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. Ahí está regulada la colegiación profesional obligatoria. Bien, vamos a hacer una pausa unos minutos. Estoy viendo que no está funcionando la cámara. ¿Pero la había activada? Sí, pero se activó esta nada más.
Bien, entonces vamos a continuar, señores estudiantes, que teníamos problema con la cámara, hubo ahí un desperfecto, pero lo importante es que me escuchen, ahí me dicen por favor si me escuchan bien. Bien, entonces estábamos viendo de la formación, los deberes propios de ser notario. Por favor, apuntemos eso, deberes propios de ser notario. Por el solo hecho de obtener el título, entonces hemos adquirido deberes en la colegiación profesional, que está en el 90 de la Constitución Política de la República, registrar la firma, el sello y el título que están regulados en el artículo 2 del Código de Notariado, y efectuar la apertura de protocolo. Esa es otra obligación propia. Algunos notarios que no van a ejercer, que no van a cartular, no van a usar protocolo, porque dicen que hay muchas obligaciones que cumplir. Si no se cumplen esas obligaciones, aparecemos, porque todos podemos estar sujetos a ello, aparecemos en un listado que se publica en el diario oficial y nos inhabilita. Ya no podemos ejercer se mantenga la causa que nos inhabilitó. Pero otra obligación propia es la que está regulada en el artículo 11 del Código de Notariado. Los notarios pagarán en la tesorería del organismo judicial 50 quetzales cada año, ¿no?, por derecho de apertura de protocolo. Entonces, esa es otra obligación propia de ser notario, pagar los 50 quetzales en concepto de derecho de apertura de protocolo. Otra obligación propia que tenemos por ser notarios es que el 31 de diciembre debemos de cerrar el protocolo. En el artículo 12 del Código de Notariado se regula lo siguiente: el protocolo se abre con el primer instrumento que el notario autorice, el que principiará en la primera línea del pliego inicial. Se cerrará cada año el 31 de diciembre o antes si el notario dejare de cartular. Es decir, que al llegar el 31 de diciembre tenemos que cerrar el protocolo. Antes podemos cerrar, antes también podemos cerrar en marzo, podemos cerrar en septiembre, pero debe de haber una causa, ¿no? Esa causa puede ser que se nos nombró en un puesto, que lleva aneja jurisdicción, y como consecuencia de ello, entonces no vamos a poder cartular, vamos a poder ejercer la función notarial redactando instrumentos públicos. Esa es una obligación propia de ser notario. Cerrar el protocolo el 31 de diciembre o antes si el notario dejare de cartular. ¿Por qué puede dejar de cartular? Bueno, enhorabuena, pues, que le nombraron en un cargo público, ya sea por nombramiento legítimo, que lo nombró el Congreso de la República como el Procurador de Derechos Humanos, o que lo nombró el Presidente de la República como el Procurador General de la Nación, o que fue por elección popular que lo nombraron, o que fue electo alcalde, que fue electo magistrado, o que fue electo presidente de la República. Bueno, no sabemos, ¿verdad? Entonces, por esas causas, el notario puede cerrar antes. Otra causa es porque el notario ya no quiere cartular. Cuando el notario dejare de cartular, ya no quiere, desea cerrar el protocolo, entonces ya no va a cartular, entonces procede a cerrar el protocolo voluntariamente. Otra causa es cuando quedare inhabilitado. Cuando quedare inhabilitado, ya sea porque no cumplió con algunas de las obligaciones reguladas en el artículo 37 del Código de Notariado, remitir aviso trimestral, remitir testimonios especiales, remitir avisos de cancelada. Y por eso les digo que hay dudas en ustedes, no preguntan, porque había una pregunta que decía: cite 3 avisos que debe remitir el aviso el notario al director del Archivo General de Protocolos.
cite 3 avisos. Y me citaban aviso de escritura cancelada, me citaban aviso de que el notario va a salir del país y se fundamentaban bien. Artículo 27, salir del país, escritura cancelada, artículo 37, pero me decían remitir testimonio especial. Testimonio especial no es aviso. Testimonio especial es una copia de la escritura, no es aviso. Porque aviso es cuando decimos, señora directora del Archivo General de Protocolos, le aviso que me voy a ausentar del territorio nacional. Señora directora del Archivo General de Protocolos, le aviso que cancelé la escritura número 5 de fecha 2 de enero del año en curso. Esos son avisos. Pero el testimonio especial no es aviso, es una copia. Entonces, por eso les digo, hay que analizar, hay que preguntar si tenemos dudas. Solo una estudiante o 2 estudiantes me han enviado dudas por correo. Si no quieren preguntar acá, si no quieren preguntar personalmente, pues lo pueden mandar al correo. Ahí pueden plantear sus dudas, sus inquietudes. 2 estudiantes me enviaron dudas y se las contesté. Les respondí. Inclusive recibí una duda de una alumna el año pasado. No le contesto. Si le sirve en su curso que está recibiendo hoy de notariado, yo le respondo. Bien. Obligaciones propias de ser notario. Ya llevamos 3. Una, registrar la firma, el sello y el título en la Corte Suprema de Justicia. 2, inscribirnos o registrarnos en el colegio profesional. 3, pagar el derecho de apertura cada año en la tesorería del organismo judicial. 4, cerrar el protocolo el 31 de diciembre o antes, si dejaremos de capturar. Podemos decir otra, es remitir aviso que hemos cancelado una escritura. Por aquí me acompaña el notario Rudy, a ver si ahí se acuerda él de algún otro aviso que podamos agregar como ejemplo. Sí, el aviso de protocolizar un documento que viene del extranjero, en el artículo 40 de la ley del organismo judicial. Esa es una obligación que tenemos, avisarle a la directora o al director del Archivo General de Protocolos que hemos protocolizado un documento que vino del extranjero. Son avisos, son obligaciones propias que tenemos de ser notario. Entonces, aunque esta es una obligación posterior, esa la vamos a omitir. No tomemos en cuenta esa, porque esa no va a ir. Esa no va a ir, licenciado. Entonces, sí tenemos obligaciones propias de ser. Le escucho, Raúl. Una pregunta, licenciado, ¿y los avisos trimestrales? También, sí, en el 37 del Código de Notariado, aviso trimestral, en el literal C. También es una obligación propia de ser notario. Usted abrió protocolo, pagó apertura de protocolo, tiene la obligación de avisar que autorizó cuántos instrumentos en el primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. Cada trimestre hay que avisar cuál fue el último instrumento que autorizamos. Esa es una obligación propia de ser notario. Remitir el aviso de escritura cancelada también es una obligación propia de ser notario. La escritura cancelada no nace en la vida jurídica, nadie nos puede pedir copia porque no podemos extender copia. Está en el artículo 77 del Código de Notariado y está en el artículo 37, literal B. No podemos extender copias ni testimonios de una escritura cancelada. Ahí hay otra clasificación, porque ahí le escucho a Alexis. Sí, licenciado, y lo relativo al artículo 18, donde dice notario mandará empastar el protocolo dentro de los 30 días siguientes, también es una obligación. Muy bien, sí, Alexis, disculpe, perdone, le leí mal, Alexis, disculpe. Sí, esa es otra obligación propia, enviar a empastar el protocolo dentro de los 30 días siguientes de su cierre. ¿Y cuándo se cierra? El 31 de diciembre o antes, si el notario dejare de capturar. No me transcriban el artículo. Es que no hay necesidad de copiar el artículo, perdemos tiempo. No hay necesidad de copiar la pregunta, perdemos tiempo. ¿Sí? ¿Por qué se tardaron tanto si no había necesidad de tardarse tanto?
Hay quienes me transcribieron las preguntas, solo consignen el número. Yo ya sé cuál es la pregunta, dónde está. Solo el número, 1 y ustedes responden, 10 y responden, y pueden responder como quieran. Pueden empezar por la 10, por la 8. No es necesario que lleve una secuencia ordenada. Lo importante es que contesten, eso es lo importante. Y bien, bueno, entonces, esas son obligaciones propias de ser notario. Si ustedes van estudiando, la verdad es que aquí no nos da tiempo. Si nos ponemos a citar todas las obligaciones propias de ser notario, no nos alcanza el periodo. Ya estamos ya avanzando, perdimos algunos minutos. Pero ustedes tienen que estudiar por su cuenta, y si tienen dudas, pregunten por el correo, pregunten por el Classroom, pregunten, ahí tienen dónde preguntar. Pero sí necesito que estudien, por favor, porque tenemos 40 puntos donde todavía podemos sacar adelante el curso, ¿sí? Yo les ofrezco hablar más despacio, siempre he tratado de responder sus preguntas, y les ofrezco, si ustedes desean una sesión previa al examen, unos 2 días o 3 días antes, pues con mucho gusto lo hacemos. Pero para que ustedes pregunten, no para que yo venga a repetir lo que ya estoy dando ahorita, no, es para que ustedes pregunten sus dudas. Bien. Entonces, esas obligaciones propias de ser notario también se clasifican en obligaciones propias de hacer, de pagar el derecho de apertura, de mandar a empastar el protocolo, de redactar el índice, artículos 15 y 16 del Código de Notariado, de redactar el índice, de remitir los avisos, son de hacer. Pero también hay obligaciones propias de no hacer. No podemos extender copias ni testimonios de los instrumentos cancelados. No podemos extender un testimonio de un testamento si no se nos acredita que el otorgante ya falleció, o que la persona que quiere la información es el otorgante del testamento. Entonces hay de hacer y de no hacer. No podemos tachar, artículo 14 del Código de Notariado, no podemos tachar, no podemos usar corrector, no podemos alterar el instrumento público, porque si hacemos eso, por eso en las instrucciones decía, no se calificarán las respuestas tachadas, porque no podemos tachar, no podemos usar corrector, porque estamos alterando el documento, y si alteramos el documento estamos incurriendo en una falsedad material. Entonces, por eso es esas circunstancias. Le escucho, Stephanie. Sí, licenciado, buenas tardes. Bueno, me puse a leer y encontré que cuando había errores de redacción se puede utilizar el adicionado, el testado y el entrerenglonado. Pero mi duda es, ¿cuántas veces es permitido utilizarlos en una escritura pública? Muy bien, muy buena pregunta. Vea, me gusta mucho la frase de don Luis Carral y de Teresa, lo más humanamente perfecto. Aunque ahora con la informática tenemos diccionario, tenemos corrector de palabras, ahí automáticamente nos corrige si estamos cometiendo faltas de ortografía, si escribimos las palabras juntas o pegadas. Vean, casi ya es un poco difícil, no imposible, pero es más difícil cometer errores. Y por eso don Luis Carral y de Teresa, autor de Derecho Notarial, el libro de él se llama Derecho Notarial y Registral, es un autor mexicano, dice que el instrumento público lo debemos de redactar lo más humanamente perfecto. ¿Qué quiere decir? Somos humanos, cometemos errores, pero hay formas como enmendar esos errores, hay formas técnicas cómo poder enmendar los errores. Y el Código de Notariado, en el artículo 14, nos regula que no podemos hacer raspaduras. Y entonces, ¿cómo vamos a enmendar esos errores? Las formas como enmendar los errores son a través de testados. ¿Qué es un testado? En el examen venía atestado, pero aquí estamos preguntando qué es un testado. Un testado es cuando hemos consignado una palabra, una letra, un error mal escrito, una palabra mal escrita,
y le vamos a trazar una línea delgada. No lo vamos a tachar, vamos a trazarle una línea delgada a esa palabra. Y al final del instrumento, antes de las firmas, así lo regula el artículo 14 del Código de Notariado, antes de las firmas vamos a consignar testado, dos puntos, y vamos a copiar la palabra o la letra que estaba mal consignada. Y la vamos a copiar bien. Y después le vamos a consignar omítase. Entonces ahí la estamos quitando, ya no tiene validez, porque estamos diciendo omítase. Ah, pero es que consignamos mal, pero vamos a consignar la palabra correcta. Vamos a consignar la palabra correcta, pero ya no hay espacio, la vamos a poner arriba de esa palabra. El lunes lo vamos a ejemplificar en la pizarra. Arriba de esa palabra que tiene una línea, vamos a consignar, vamos a escribir la palabra correcta. Al final, después del testado, después del omítase, vamos a consignar entrereglonado, dos puntos, y copiamos la palabra que consignamos entre reglones. Léase, ya la estamos incorporando. A una la estamos excluyendo y a la otra la estamos incorporando en el instrumento público. Esas van dos formas como enmendar los errores de redacción. Testado, entrereglonado. Pero en el artículo 14 hay otro término, adicionado. Adicionado cuando no puede ser entrereglonado es porque está entre dos reglones. Pero cuando cometemos un error en el primer reglón, por ejemplo, vamos a consignar 1 en la ciudad de Guatemala el 20 de marzo del año 2025. Hoy no es 20, 21. Ya nos equivocamos. Pero como dice 20, tenemos que testar 20, le trazamos una línea, la palabra 20, y al final, después del punto final de la escritura del instrumento, vamos a consignar testado, dos puntos, 20. Punto, omítase. Ah, pero tenemos que consignar la fecha. Entonces arriba de 20, vamos a consignar 21. Pero eso está arriba, ya no hay otro reglón. Entonces vamos a consignar, después del omítase, en adicionado, ¿no? Adicionado, dos puntos, 21. Punto, léase. Eso lo vamos a ejemplificar el lunes en la pizarra para que pueda interpretar. Y ven cómo es de importante las preguntas que ustedes formulan. Si han tomado nota, algunas preguntas han venido de las preguntas de las variantes, han salido de las preguntas que ustedes han formulado. Bien, y el licenciado Rudy que se encarga de ir tomando nota de las preguntas. Pero por eso les pedimos sus leyes. En el artículo 5, vean pues, en el 14 está testado, entrereglonado, adicionado. Son 3. Y en el artículo 5 del reglamento de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo, hay otros 2. Si ustedes se dieron cuenta, quienes usaron 2 hojas, les dimos hojas con líneas y las líneas estaban numeradas. Hoy que estoy en la facultad pedí otro paquete porque nos va a servir para ir practicando. Las líneas estaban numeradas. Las líneas, no los reglones. Los reglones es cuando ya está escrito. La línea es una sucesión de puntos. Esa es una línea. Entonces las líneas estaban numeradas. Y de conformidad con la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo, las hojas de protocolo deben de tener 25 líneas por cada lado, haciendo un total de 50 líneas. Eso es lo que tenemos derecho a escribir. Cuando nos pasamos de la línea 25, eso no se tiene por no puesto, eso no tiene validez. Entonces, eso está excedido. Eso está excedido. ¿Lo podemos dejar así? Sí, no tiene validez. Aunque esté ahí, no tiene validez.
pero queremos que tenga validez porque al reverso ya siguió la redacción, y sin esa línea la redacción no se interpreta. Entonces al final vamos a consignar excedido, dos puntos, copiamos el reglón que se excedió, léase. Pero las hojas de protocolo, igual que las que les dimos en el examen, no tengo alguna por ahí, tienen un margen, tienen márgenes en los lados. Si la palabra se sale de ese margen, se tiene por no puesto. Porque muchas veces nos queda guate y se sale mala. Entonces la palabra se queda solo guate, porque lo que está afuera se tiene por no puesto. Y lo presentan a un registro así, se los van a suspender. Porque lo que está fuera del margen, lo que está fuera de las 25, de las 50 líneas, se tiene por no puesto. Entonces eso le vamos a consignar, lo copiamos al final. Si se quedó guate y se quedó afuera mala, vamos a consignar al final del instrumento, fuera de margen, dos puntos, mala. Léase. Y entonces integramos la palabra y a la persona que va a interpretar, que puede ser el juez, puede ser el operador del registro, va a leer completo la palabra consignada. Entonces vemos que esas son formas como enmendar los errores de redacción. Bien, entonces vamos ahí que dentro de este tema de las obligaciones del notario, tenemos obligaciones propias de ser notario. Tengo una presentación de esto, espero podérselas enviar. Obligaciones propias de ser notario, y estas se clasifican en de hacer y de no hacer. De no hacer, por ejemplo, tenemos no prestar el protocolo. Eso está en el Código de Ética Profesional, no prestar el protocolo. Otra obligación propia del notario de no hacer es que no podemos extender copias de las escrituras canceladas. Eso está en el artículo 36 del Código de Notariado. El notario pondrá al margen de la escritura matriz razón de haber autorizado otra escritura que la adicione, la aclare, la modifique o la recita ante esta escritura cancelada que es acá. En el artículo 37, literal B, dar aviso dentro del término indicado en la literal anterior y ante la misma dependencia de la Corte Suprema de Justicia o ante los funcionarios judiciales indicados según el caso de los instrumentos públicos cancelados, de los cuales no podrá extender copia o testimonio. No se puede extender copia o testimonio de una escritura cancelada. Y en el artículo 77 del Código de Notariado también tenemos que no podemos autorizar, en el numeral 8, al notario le es prohibido autorizar o compulsar los instrumentos públicos o sus testimonios antes de que aquellos hubieran sido firmados por los otorgantes. Entonces, esas son obligaciones propias del notario de no hacer. Y luego vienen otras obligaciones derivadas de haber autorizado un instrumento público. Las obligaciones derivadas de haber autorizado un instrumento público o de autorizar un instrumento público se clasifican en 3 categorías: obligaciones previas, obligaciones simultáneas y obligaciones posteriores. Cuando vamos a autorizar un instrumento público, una escritura de compraventa de bien inmueble, un contrato de arrendamiento, un contrato de mutuo con garantía hipotecaria, una declaración jurada de identificación de persona, pues tenemos obligaciones previas, es decir, antes. Obligaciones identificar a las personas. ¿Cómo se pueden identificar las personas ante el notario? Las personas ante el notario, y alguien me hizo esa pregunta, por cierto, en el correo. Las personas ante el notario se pueden identificar de 3 maneras. Uno, esa es otra cosa, por favor, señores estudiantes. Había una pregunta que decía, cite los 3 requisitos que debe contener el aviso
de una escritura de enajenación o de compraventa de bien inmueble, pero todavía me consignan cédula de vecindad como está en el artículo. Si la cédula de vecindad ya no se utiliza, entonces, ¿puedo calificar eso como bueno? No, no lo puedo calificar como bueno, porque la cédula de vecindad ya no se utiliza. ¿Qué se utiliza ahora? Documento personal de identificación. Un estudiante me lo consignó por mí. Entonces, lo que va a pasar acá es que hay obligaciones previas. Identificar a las personas. ¿Cómo se identifican? Bueno, para la contratación se identifican a través del documento personal de identificación, porque la cédula de vecindad ya no. El artículo 29, numeral 4, sí regula cédula de vecindad, pero ya no. El artículo 50 de la Ley del Registro Nacional de Personas ya regula que el único documento de identificación es el documento personal de identificación, con código único de identificación. No tengo documento, lo perdí, lo olvidé, me lo sustrajeron ahí en el Transmetro, ahí me sustrajeron mi documento, no tengo, con 2 testigos. Artículo 29, numeral 4, 2 testigos, se pueden identificar las personas, se llaman testigos de conocimiento. No tengo las personas que me puedan ayudar como testigos y que conozcan al notario, no tengo, pero el notario me conoce. Yo soy amigo, no pariente, no podemos con parientes. Yo soy amigo, conocido del notario. El notario va a dar fe. No eso de persona de mi anterior conocimiento, porque eso, la verdad, disculpen, pero eso no sirve. En el artículo 4, numeral 3, fe de conocimiento. Entonces vamos a consignar a quien doy fe de conocer. Ya no lo identificamos. Ya hay 3 formas cómo identificar. Eso es una obligación previa. Bien, no sé si hay dudas, comentarios, preguntas, observaciones. Pregunten. Porque yo les pregunto en el examen y cuando leo los exámenes digo, no lo entendieron. Sí, Alexis. Sí, licenciado, solo que si me podría ayudar con la definición del notario. Yo anoté que es un profesional del derecho encargado de una función pública que consiste en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos adecuados a ese fin, confiriéndoles autenticidad, conservando los originales de estos y expidiendo copias que den fe de su contenido. Muy bien, así es. Solo que yo le agregaría que en la mayoría de los casos conserva los originales, porque las actas notariales del notario no se quedan con los originales. Las actas notariales se las entrega a las personas. Ya vamos a ver por qué cuando lleguemos al tema de las actas notariales. Los únicos documentos que el notario conserva son los que están en el protocolo, eso sí. Entonces yo le agrego ahí que en la mayoría de los casos conserva los originales, porque hay unos que no los conserva el notario. Pero la definición está bien. ¿Le escucho, Raúl? Sí, licenciado, es que hasta donde yo entiendo, digamos, conserva, los que conserva son las escrituras públicas, que son actos y contratos. Y las actas notariales, pues pueden ser hechos, digamos. Y eso no los entiendo que es lo que está explicando que no conserva, pero no sé si me puede ampliar. Lo que conserva el notario son los instrumentos que se redactan en el protocolo. En el protocolo, de nada, Alexis, en el protocolo se redactan escritura matriz, acta de protocolación, toma de razón de legalización de firma, y eso lo encuentran en el artículo 8 y en el artículo 9 del Código de Notariado. Pero también redacta la transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado, que lo encuentran en el artículo 962 del Código Civil. Esos son los que el notario conserva. Muchas gracias, licenciado. ¿De acuerdo, Raúl? Porque digamos, en el caso de una auténtica de documentos, entonces lo que conserve la toma de razón que tiene que presentar a los 8 días, eso es lo que se queda en el protocolo. Correcto, así es. Eso es lo que conserva el notario, conforme al artículo 59 del Código Notariado. Sí, gracias. Había otra pregunta. ¿Alguien? Así es.
Buenas tardes, notario. Con una pregunta sobre el artículo 11, sobre las obligaciones. 11, sobre la apertura de protocolo. ¿Sí? Si el notario, bueno, lo que yo entiendo es de que si el notario ejerza o no, que lo ejerza o no ejerza la función notarial, tiene la obligación de realizar la apertura de protocolo. ¿Es correcto? No, no es correcto. Es optativo. Usted tiene dos profesiones. Y usted dice, bueno, yo no quiero ejercer notariado. Muchos colegas me dicen, mira, vos es que hay que dar muchos avisos, muchas obligaciones, y si uno no cumple en tiempo lo suspenden, mejor yo no voy a ejercer notariado. No abre protocolo, no paga los... Pero de repente en medio año me dice, fíjate vos que sí, hombre, me nombraron ahí en una notificadora y voy a tener que escriturar. Paga tu apertura de protocolo, a medio año puede pagar su apertura de protocolo. No hay una fecha cuando, si ustedes se gradúan en septiembre, se van a colegiar en octubre, en noviembre pueden pagar su apertura de protocolo, solo van a utilizarlo en noviembre y diciembre, porque en enero hay que pagar 8.50 quetzales. Entonces, no es cierto, no estamos obligados a abrir protocolo. Si queremos lo hacemos, es optativo. Yo me voy a dedicar a ser abogado, tengo muchos casos de abogado y no tengo tiempo para dedicarme a la función de notario, no abro protocolo. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, tenía otra pregunta. ¿Cómo se obtiene el sello? ¿Uno lo tiene que mandar a hacer o hay un lugar específico donde uno lo puede No, obtener? usted manda a hacer el sello ahí en las imprentas donde ahí consignan, se fabrican sellos de hule. Usted puede mandar a hacer su sello. Inclusive hay unos sellos de presión que también se puede utilizar. La ley solo regula el sello. Puede ser sello de presión o puede ser sello de hule y usted lo manda a hacer con su nombre, que va, su nombre usual. Puede poner un nombre, un apellido, sus dos nombres, sus dos apellidos, como usted quiera, su nombre usual. La calidad, abogado y notario. Aunado a ello, también se puede colocar el número de colegiado. No es obligatorio, no es obligatorio. Lo que sucede Okay. es que usted manda a hacer su sello, no le han dado su número de colegiado. Entonces muchas veces no es necesario. Hay quienes lo pueden hacer si gustan, ¿verdad? Hay quienes tienen una figura todavía en el sello que es un resabio del signo notarial. Ahí me permití yo enviarles un material, es optativo si quieren verlo, pero ahí vemos cómo surge el signo notarial en el emblema que porta a la persona, al funcionario que le da autenticidad a los documentos. Bien, señores estudiantes, nos vemos el día lunes en forma presencial allá en nuestra querida facultad. Y el día lunes, por favor, quienes se van a sustentar examen extemporáneo, llevan sus leyes, van preparados con todas sus leyes, variantes nuevas, porque ya las variantes viejas ya se calificaron, ahora vienen las nuevas. Bueno, que tengan buena tarde. Buenas tardes, notario. Buenas Feliz tarde. tardes. Feliz tarde.